Estimados estudiantes, un gusto nuevamente compartir con ustedes esta asignatura que vamos a llevar durante este presente ciclo académico. El tema que vamos a abordar hoy es aspectos fundamentales dentro del conocimiento macroeconómico. Vamos a abordar el tema de las variables macroeconómicas, ¿sí? Siendo este el objetivo principal de la clase. Ustedes como estudiantes están en la capacidad de construir el conocimiento referente a desarrollar las habilidades, comprensión de los hechos, fenómenos y problemas económicos presentes en el orden social para que desde esta perspectiva científica adquieran una visión analítica de la problemática tanto local, nacional e internacional. El objetivo de esta unidad que vamos a retomar en clases es analizar las variables macroeconómicas agregados al contexto nacional con la finalidad de especificar el entorno de los procesos económicos a través de qué, del uso de diferentes técnicas macroeconómicas aplicables a la toma de decisiones en las organizaciones. Es fundamental abordar este tema analizando los conceptos básicos de la materia macroeconómica a través de una fundamentación conceptual, teniendo como base el estudio de las relaciones entre las principales variables de los agregados económicos para de esta manera lograr la aplicación de los diferentes modelos existentes. Partimos analizando los conceptos básicos. Economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, las mismas que son de carácter cuantificable, de carácter indefinible. La macroeconomía como tal estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, considerando los indicadores de las variables de los agregados económicos. Por otro lado, también es importante conocer qué es la microeconomía. La misma estudia el comportamiento económico de las empresas, de los hogares, de los individuos, considerando indicadores o variables económicos desagregados, ¿sí? Es importante tener claro estos conceptos, qué es la economía, qué es la macroeconomía y qué es la microeconomía. En ese contexto, como bien mencionaba en la lámina, ¿cuáles son las principales variables macroeconómicas? Dentro de ella podemos determinar los instrumentos de la macroeconomía. Para ello tenemos el modelo OA o el modelo DA, entendiendo que el modelo de la oferta agregada es o constituye la oferta total de bienes y servicios que el conjunto de las empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante un periodo específico de tiempo. Mientras que la demanda agregada es la suma de gastos de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar en un determinado nivel de precios dependiendo de ¿qué? De factores como política monetaria, política fiscal y así como de otros factores que engloban a la política económica. Es importante también conocer aspectos fundamentales. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico se puede observar dentro de la gráfica en el eje de las coordenadas, en un factor tiempo en el eje de las X y el crecimiento como está indicando con el Producto Interno Bruto, ¿sí? En esta gráfica podemos evidenciar que el aumento de una cantidad de trabajo que hay por metro cuadrado, el ingreso o la renta en el valor de bienes y servicios producidos por una economía, habitualmente esto se puede medir en porcentajes, ¿sí? En un lapso de tiempo. En la gráfica podemos observar esta curva sinusoide, ¿sí? En la que podemos observar un incremento que llegando a un pico, ¿sí? Se llega a una recuperación y luego una contracción. Estos aspectos
se miden a través del Producto Interno Bruto. Es importante considerar otra variable económica, como es el crecimiento económico. En ella se puede observar el aumento de la cantidad de trabajo que hay por metro cuadrado, la renta o el ingreso o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. Se suele habitualmente medir en porcentajes el Producto Interno Bruto real o el Producto Interno Bruto nominal. Otro indicador económico que es importante considerar dentro de esta temática es el ciclo económico. Este ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las variaciones o cambios, o como bien se presentan las oscilaciones, que reiteradamente se presentan en conjunto con las tasas de crecimiento, con la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas. En el corto plazo, durante un periodo determinado de tiempo, generalmente de años, los ciclos económicos tienen una serie de características comunes, por eso se llama ciclos, que tienden a repetirse, ¿sí? Pero cuentan con diferentes comportamientos, como podemos observar en la gráfica, ¿sí? O sea, que aquí en la gráfica podemos determinar 4 fases de un ciclo económico: un crecimiento, un descenso, llegar a un tope máximo, ¿sí? Y luego de crecer. Entonces, estos son aspectos que vamos a considerar dentro, o abordar estos temas dentro de la clase sincrónica. Otro de los factores determinantes dentro de la asignatura, como es la macroeconómica, consideramos algunos indicadores. El fundamental es el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, al menos las importaciones, ¿sí? Son algunas variables que vamos a considerar y vamos a analizar una a una qué influencia ha tenido o tienen en la economía ecuatoriana. Es importante tener claro qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como decíamos anteriormente, es un indicador económico que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo determinado de tiempo, por lo general es de un año. El PIB, entonces, nos ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios del conjunto de las empresas de una región o de un país. Es un indicador que nos mide en qué posición se encuentra la economía, en este caso del Ecuador. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? Tiene algunas características. Si el PIB crece por debajo de la inflación, esto significa que los aumentos salariales serán menores que la misma. Otro factor que es un indicador económico que nos dice, si la producción de las empresas no crece, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas. Por lo tanto, crece la generación de empleos. Y otro factor importante es que un crecimiento del PIB, ¿qué es lo que hace? Representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. ¿Para qué? Para obtener ingresos, para poder de esa manera sustentar las necesidades que cada vez son más acuciantes en nuestra economía. Como podemos observar en esta lámina, el PIB es una ecuación matemática que está integrada por Y, que es la renta o el ingreso nacional. Luego tenemos variables como la C más I más el gasto más las exportaciones. Cada uno de ellos son variables dependientes que hacen que este indicador, como un método de medición de la economía, en conjunto con cada una de las variables como es el consumo, el ingreso, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, hagan que la economía sea volátil, sea equilibrada o sea deficitaria. En ese sentido también es importante analizar qué características tiene el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Este indicador proporciona una medida de la producción obtenida por la totalidad de los sectores económicos: agricultura, industria, silvicultura, etc. Entonces, el Producto Nacional Bruto está formado por el valor de los productos materiales y los servicios inmateriales suministrados en el curso de un año. ¿Por qué? Por la totalidad de los agentes nacionales que incluyen la producción,
de nacionales que residen fuera de nuestro territorio. Otra de las variables importantes que causa malestar a nivel mundial en lo que se refiere a económica es la inflación. Podemos determinar que es el incremento, el aumento generalizado de precios sostenibles de bienes y servicios en un país. Y esto se mide con ¿qué? Con un indicador que es el índice de precios del consumidor. Además de ello, también es importante indicar estas variables como es el empleo y el desempleo. El empleo es la ejecución de una serie de tareas o actividades a cambio de una redistribución pecuniaria denominada el salario. Mientras por otro lado, el desempleo, también denominado paro en otras economías, es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. En lo que respecta al empleo, podemos decir que los trabajadores comercian sus capacidades de trabajo en el mercado laboral, que es regulado, normado por el Estado. Mientras que en el desempleo se consideran a una persona que se encuentra en situación de desempleo cuando tiene las siguientes condiciones: que está en edad de trabajar, que no tiene trabajo, que está buscando trabajo o en su defecto está disponible para poder trabajar. Podemos también en esta lámina presentar cómo está la situación de desempleo en el Ecuador. Si observamos para el mes de febrero, el incremento del desempleo llega al 4.2%. Como vemos, la variación desde enero del 2022 hacia febrero del 2024, cómo es el comportamiento, cómo ha evolucionado el desempleo en el Ecuador. También podemos determinar la tasa de desempleo por género en el Ecuador. Podemos observar el comportamiento de hombres como mujeres. Para la fecha de febrero 24 vemos que se ha incrementado alrededor de un 6%, mientras que en la mujer este aspecto nos llega a un 3.5%. Esta temática vamos a abordar un poco más amplio en las sesiones sincrónicas. ¿Cómo medimos estos indicadores económicos? Mediante la contabilidad nacional. Para ello es importante tener claro los conceptos contables. Se dice que es un registro sistemático, detallado y completo de la actividad económica que tiene lugar en un país en un periodo determinado de tiempo, por lo general es de un año. En este sistema de cuentas está integrado, se cuantifica la actividad agregada de un país a través de ¿qué? De indicadores macromagnitudes como el PIB y el Producto Nacional Bruto, así también como las relaciones entre los distintos sectores institucionales. Pueden ser ramas de actividad del país, los intercambios con la economía nacional y el resto del mundo. Estos aspectos, además de los sistemas de contabilidad nacional de los países desarrollados que se ajustan a los establecidos por el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas y de países de la Unión Europea que han adoptado este sistema contable. Las principales macromagnitudes medidas en todos los sistemas de contabilidad son el Producto Interno Bruto, el consumo privado, el consumo público, gastos del Estado y la formación bruta de capital fijo, además las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Como decíamos, la contabilidad nacional, ¿qué es lo que busca? Definir las actividades económicas que producen bienes y servicios. Por un lado, además de ello, definir los criterios para poder evaluar las transacciones y empresas que estén cuestionadas en valores monetarios. Además, la contabilidad nacional está integrada por una serie anuales por rama de actividad de producción, de consumo, de acumulación de capital. Además de ello, se cuenta con matrices de insumo producto y una serie anual de cuentas nacionales de la nación que nos van a pedir hacer investigación científica tomando toda esta data. Estimados estudiantes, en esta asignatura es importante que ustedes absuelvan estas preguntas de reflexión para poder de esa manera participar en el foro que está
en la unidad número 1 como una de las tareas que tiene 15 puntos, en la cual se hacen 5 preguntas al respecto de esta presentación y que les deseo el mejor de los éxitos. Una pequeña reflexión hacia ustedes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.